Un saludo a los que nos siguen por nuestro canal que lleva por título Padre Felipe de Jesús y de las Ánimas. Hoy es día domingo 30 de enero del 2022. Una razón, hermanos, por la que oramos poco por nuestros hermanos difuntos, quiero decir no lo suficiente por su eterno descanso, es la falta de comprensión de la justicia divina. Se piensa mucho, se habla mucho de la misericordia de Dios, olvidando con frecuencia, desgraciadamente, que como decimos, también nuestro Padre Dios es justo. Para esta pequeña reflexión nos vamos a situar en la Sagrada Escritura, el libro del Éxodo, capítulo 34, versículos 6 y 7. El contexto, hermanos, el contexto de la Sagrada Escritura es aquel momento cuando Moisés le dice a nuestro Padre Dios: déjame ver tu rostro. Nuestro Padre Dios le dice: Moisés, no puedes verme porque ningún ser humano me ve y queda con vida. Vas a morir, pero igual te voy a permitir que veas mi espalda, Hay una roca, una hendidura, te vas a meter ahí. Cuando yo pase, te metes ahí y vas a ver mi espalda. Es el contexto de lo que vamos a leer ahora. Bien. Versículo 6. Del capítulo 34 del libro del Éxodo. El Señor pasó ante él y proclamó: Señor, Señor, Dios misericordioso y compasivo, que es lento para enojarse y rico en amor y fidelidad, y que mantiene su amor por 1000 generaciones, que soporta la iniquidad, la rebeldía y el pecado, pero no los deja impunes, y castiga la culpa de los padres en los hijos y los nietos hasta la 3ª y 4ª generación. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, solo 2 versículos, ¿de acuerdo? Del libro del Éxodo, en los que se nos habla, por una parte, de la misericordia de Dios y a la vez de la justicia divina, ¿de acuerdo? Bien, versículo 6. El Señor pasó ante él y proclamó. Pasa ante Moisés, ¿de acuerdo? Y proclama y exclama. Se está presentando nuestro Padre Dios. Atención, se está presentando. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y rico en amor y fidelidad, que mantiene su amor por 1000 generaciones, que soporta la iniquidad y la rebeldía y el pecado. Esta primera parte, hermanos, habla del Dios misericordioso, ¿de acuerdo? Que tolera, que soporta por 1000 generaciones, ¿verdad? De hecho, miren, por decirlo de este modo, estamos en el siglo XXI. ¿Cuánto tiempo nuestro Padre Dios es soportando, tolerando al ser humano, tolerándonos, ¿verdad? 20 siglos, por decirlo así, tolerando al ser humano, siendo paciente, ¿verdad? Siendo paciente, misericordioso, 20 siglos, ¿de acuerdo? Cuánta misericordia. De hecho, la misericordia de Dios, hermanos, es el atributo más grande de Dios, ¿de acuerdo? Más que su justicia incluso. Eso es verdad. Pero lo que decíamos, muchas veces por subrayar tanto la misericordia de Dios olvidamos la justicia. En el versículo 7, cuando nuestro Padre Dios habla de la misericordia de Dios, de su misericordia divina, hay una coma de diferencia, nada más una coma. Habla a la vez de su justicia. Atención, pero el pecado no lo deja impune, pero castiga el pecado y la culpa de los padres en los hijos y los nietos hasta la 3ª y 4ª generación. Es decir, mi tatarabuelo, mi bisabuelo, mi abuelo se pudo comportar mal y eso me afectó a mí. El tema de la justicia de Dios, ¿de acuerdo? Que tiene que ver, hermanos, con el hecho de que Dios, el pecado no le deja impune. Nunca se nos olvide que Dios ama al pecador, pero no ama al pecado, ¿de acuerdo? Dios ama al pecador, pero no ama al pecado. Dios aborrece el pecado, lo odia, lo detesta. Es importante entender esa parte. Y de verdad, hermanos, es más fácil mantenernos en gracia
que una vez pecar o pecando, purificarnos. El tema de la purificación del alma es costosa, ¿de acuerdo? Pasa una factura muy costosa. Hay que batallarle. Está el tema del dolor, del sufrimiento para la purificación, ¿de acuerdo? Porque el pecado no es gratis, hijo. El pecado no es gratis. Pasa una factura muy costosa. Eso nunca se nos olvide. El pecado no se queda así, ¿de acuerdo? Por el tema de la justicia de Dios. Y eso tiene que ser así. Porque si Dios el pecado lo aplaudiera, si el ser humano peca y no pasa nada, Dios será injusto, ¿de acuerdo? Dios será injusto. Y eso no es así. Dios es justo. Y el tema del pecado le castiga. Es la palabra de Dios que hemos proclamado ahora, ¿de acuerdo? Bien. Hablando de nuestros hermanos difuntos, hermanos, hablando de difuntos, es muy equivocado, por ejemplo, las expresiones en el contexto del funeral, expresiones como estas. Por ejemplo, su familiar murió, ya pasó mejor vida, su familiar murió, se fue a la casa del Padre, su familiar ya dejó de sufrir, ya fue a la casa del Padre, ya vamos a encomendarnos a Él y cosas de esas, ¿de acuerdo? Hermanos, estas expresiones son equivocadas, están fuera de la realidad, por el tema de la justicia de Dios, ¿de acuerdo? Los seres humanos somos pecadores, lo dice San Juan muy claramente, primera carta, capítulo 1, versículo 8. Quien diga que no ha pecado, miente. Quien diga que no ha pecado es un mentiroso, la verdad no está en él. Porque la verdad es que somos pecadores, ¿de acuerdo? Así lo decimos en el yo confieso, yo pecador. Hemos pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión. Hemos pecado, es la verdad. Una vez que morimos, no es tan fácil ir directamente al cielo, hijos, no es tan fácil. Por eso está el tema del purgatorio, que es el mundo de purificación antes de entrar al cielo. El Apocalipsis nos dice con mucha claridad, el Apocalipsis, al cielo no entra nada manchado, ¿de acuerdo? Necesitamos normalmente un tiempo de purificación en el tema del purgatorio, antes de ir al cielo. Y esa etapa, hermanos, es en la que tenemos que poner especial interés, empeño, en orar por nuestros difuntos. Y no olvidarles de verdad, por decirlo de este modo, aventándoles al cielo antes de tiempo, ¿de acuerdo? No estoy de acuerdo con el pesimismo, no estoy de acuerdo con el pesimismo. Solo trato de ser realista, hijos, solo trato de ser realista. O ustedes juzguen. Tenemos un concepto muy pequeño, muy ligero de la justicia de Dios. Y subrayamos mucho la misericordia divina, la subrayamos mucho, la predicamos mucho, la pensamos mucho, la hablamos mucho, la misericordia de Dios, y nos olvidamos en la práctica de su justicia, por la cual pues tenemos que purificarnos, dijimos, y pedir perdón por nuestros difuntos. Hermanos, ojalá que me dé a entender en esto que intento decir. Es un pensamiento más en estos videos que hacemos para ustedes, como una enseñanza más, si ustedes quieren, de catequesis, ¿verdad?, en ese tema de las ánimas. No dejen suscribirse al canal, hermanos, y pasar la voz para que mucha gente se suscriba y que sepan que siempre que hacemos esto, estamos ayudando en la salvación de vivos y difuntos. Nos vemos en el próximo video, Dios mediante. Que Dios les bendiga.